El universo nunca deja de sorprendernos. Voyager 1, la nave espacial más distante de la humanidad, acaba de enviar un mensaje que desafía todo lo que creemos saber sobre el cosmos. A más de 22.000 millones de kilómetros de la Tierra está sucediendo algo inexplicable. ¿Qué fuerzas están detrás de estos misteriosos datos? ¿Estamos frente a la evidencia de vida extraterrestre o una fuerza aún desconocida para la ciencia? Acompáñanos en este viaje hacia lo más profundo del universo, donde Voyager 1 nos está llevando más allá de los límites de nuestra imaginación. Un mensaje que desafía todo lo que creemos saber. Hace más de 4 décadas, la Voyager 1, una pequeña nave lanzada al espacio con el propósito de explorar los rincones más lejanos de nuestro sistema solar, comenzó su largo viaje hacia lo desconocido. Nadie, ni los más optimistas científicos de la NASA, imaginó que esta nave sería la encargada de enviar un mensaje que pondría a prueba no solo nuestras teorías científicas, sino nuestra propia comprensión del universo. Y aquí estamos hoy, enfrentándonos a lo inexplicable, cuestionando todo lo que pensábamos saber. ¿Qué sucedió? ¿Por qué este mensaje es tan desconcertante? La historia comenzó con una transmisión inesperada. A más de 22.500 millones de kilómetros de la Tierra, la Voyager 1 envió datos que inicialmente parecían normales. Sin embargo, pronto quedó claro que algo no encajaba. Las señales enviadas no reflejaban las condiciones reales de la nave. ¿Cómo era posible? El desconcierto en los centros de control de la NASA fue inmediato. Aunque las señales eran claras, desafiaban las leyes de la física que creíamos dominar. Este pequeño objeto, creado por el hombre, estaba enviando algo que no encajaba con nada conocido. La pregunta que se instaló rápidamente fue: ¿qué podría haber causado este fenómeno? Algunos sugirieron que se trataba de un error técnico, una anomalía en los sistemas de la nave, pero otros, más cautelosos, comenzaron a pensar en algo mucho más grande, más inquietante. Las especulaciones no tardaron en multiplicarse. ¿Habrá encontrado la Voyager 1 una fuerza desconocida en el espacio profundo? ¿Podría este mensaje ser algo más que un error, una señal proveniente de un lugar más allá de nuestra comprensión? Tal vez una civilización avanzada, intentando comunicarse con nosotros desde las lejanas estrellas. Las preguntas empezaron a acumularse rápidamente, y con ellas una nueva sensación de asombro. Además, las características del mensaje eran perturbadoras. Datos aparentemente sin sentido, imposibles de interpretar, pero con patrones tan complejos que no podrían ser producto del azar. El mensaje parecía deliberado, como si alguien o algo estuviera enviando señales específicamente diseñadas para desafiar nuestra comprensión. Este descubrimiento no solo sacudió a la comunidad científica, sino que también alteró la percepción de todos aquellos que, como nosotros, seguimos fascinados por los misterios del cosmos. Si Voyager 1, esa humilde nave enviada a explorar los confines del sistema solar, había encontrado algo tan extraño, ¿qué significaba esto para la humanidad? ¿Qué nuevos secretos estaba revelando el espacio profundo, esos lugares donde nunca imaginamos que llegaríamos? A medida que los científicos de la NASA intentaban comprender este enigma, surgieron más dudas que respuestas. ¿Era esto solo un mensaje incomprensible o había algo más detrás? Sin embargo, una cosa estaba clara. Este no era un mensaje cualquiera. Había algo profundamente inquietante en su composición, algo que nos recordaba lo poco que realmente sabemos sobre el universo. ¿Qué más podríamos descubrir en el espacio profundo? ¿Qué secretos aún nos guardan? El equipo de la NASA sabía que debía actuar con rapidez, pues este mensaje podía ser la clave para entender algo mucho más grande que ellos mismos. Sin embargo, para comprender realmente la magnitud de lo que estaba ocurriendo, era necesario retroceder en el tiempo y explorar cómo esta nave histórica había llegado a este punto, qué la había llevado a enviar este mensaje y cómo había logrado superar tantos obstáculos. Así comienza la próxima escena, una historia de ambición, perseverancia y logros científicos que marcaron un antes y un después en la exploración espacial. La misión que cambió nuestra historia para siempre. En 1977, una nave espacial fue lanzada con un propósito simple pero ambicioso: explorar los planetas gigantes de nuestro sistema solar. La Voyager 1 era una nave de avanzada tecnología, diseñada para tomar imágenes y recopilar datos de manera que nunca antes se había hecho. Nadie sabía que décadas más tarde, esta nave iba a cambiar la historia de la humanidad y desatar una serie de descubrimientos que desafiarían nuestra comprensión del cosmos. El viaje comenzó con una misión clara:
Explorar Júpiter y Saturno, dos gigantes gaseosos que hasta entonces eran un enigma para los científicos. Pero lo que la Voyager 1 reveló al mundo fue mucha más que simple información sobre estos planetas. Las imágenes de la gran mancha roja de Júpiter, un huracán tan vasto que podría tragarse varios planetas Tierra, dejaron al mundo sin aliento. Un fenómeno que había estado ocurriendo durante siglos, y ahora, gracias a esta nave, la humanidad podía observarlo en tiempo real. Luego la Voyager 1 se adentró en el sistema de Saturno, mostrando los anillos de este planeta con una claridad tan impresionante que parecía pertenecer a un sueño. Pero eso no era todo. Lo que sucedió después cambió todo lo que pensábamos saber sobre nuestro lugar en el universo. La NASA, al ver que la nave seguía funcionando más allá de lo esperado, decidió darle una nueva misión: enviarla más allá de Saturno, hacia los confines del sistema solar. Fue en ese momento cuando la Voyager 1 comenzó a ofrecer algo que nadie había anticipado. Nos ayudó a descubrir el límite de nuestra heliosfera, la burbuja protectora que rodea nuestro sistema solar y que nos resguarda de los rayos cósmicos. Este descubrimiento nos reveló cuán frágil es la protección que nuestro sistema solar tiene frente a los peligros del espacio profundo. Pero lo más sorprendente de todo es que, a pesar de que la Voyager 1 había sido diseñada para una misión mucho más corta, la nave siguió funcionando. A medida que la tecnología de la nave envejecía, los instrumentos de la Voyager 1 continuaban enviando datos a la Tierra. Su antena de alta ganancia seguía orientada perfectamente hacia nosotros, y sus generadores termoeléctricos de radioisótopos seguían proporcionando la energía necesaria para mantenerla activa. Este pequeño milagro de ingeniería no solo estaba sobreviviendo en el espacio más hostil imaginable, sino que seguía prosperando, desafiando las expectativas y demostrando una resistencia impresionante. Sin embargo, a medida que la nave se alejaba más y más, su misión dio un giro inesperado. La Voyager 1 comenzó a transmitir un mensaje que nadie había anticipado, uno que no solo desconcertaba a los científicos, sino que parecía desafiar las leyes de la física tal como las entendemos. ¿Cómo era posible que una nave tan alejada y diseñada para una misión limitada pudiera seguir transmitiendo datos tan extraños y complejos? La respuesta a esta pregunta está más allá de lo que podemos imaginar, y para entender realmente lo que está sucediendo, necesitamos explorar más profundamente los problemas técnicos que enfrentó la nave y cómo, una vez más, la ingeniería humana logró encontrar soluciones a desafíos aparentemente insuperables. Este es solo el comienzo de un misterio aún más grande, un misterio que está llevando a los científicos al borde de lo desconocido, con implicaciones que podrían cambiar para siempre nuestra comprensión del universo y de nuestro lugar en él. La anomalía que desafió a la ingeniería espacial. En el vasto y frío espacio donde la soledad es infinita, la Voyager 1 se enfrentó a un desafío que ni sus diseñadores pudieron prever. Tras más de 45 años de servicio, una anomalía técnica desconcertó a los ingenieros de la NASA. Aunque acostumbrados a resolver problemas, esta vez se encontraron con algo que parecía imposible. Los sistemas de actitud, articulación y control de la nave, AACS, comenzaron a enviar datos erráticos, desconectados de la realidad. ¿Qué estaba pasando? Los datos transmitidos por la nave indicaban que todo estaba en orden, pero al mismo tiempo reflejaban una incoherencia evidente. Las señales parecían provenir de una computadora obsoleta que ya había sido apagada años atrás para ahorrar energía. Este comportamiento era inexplicable, y aunque el sistema seguía funcionando, los ingenieros sabían que algo andaba mal. ¿Cómo resolver un problema tan enigmático cuando la nave está a más de 22.000 millones de kilómetros de distancia? La primera respuesta fue el silencio. La inmensidad de las distancias hacía que cada mensaje enviado y recibido tardara más de un día en completarse. El equipo se vio obligado a retroceder en el tiempo, desempolvando manuales técnicos y diagramas que habían sido archivados hace décadas. Fue una carrera contra el tiempo, impulsada por el temor de que la nave, en su esfuerzo por sobrevivir, comenzara a tomar decisiones que la pusieran en peligro. En este punto, los ingenieros recurrieron a su conocimiento acumulado y al ingenio humano. Revisaron cada uno de los subsistemas de Voyager 1, cruzaron datos y analizaron registros históricos hasta dar con una posible causa. Una serie de comandos enviados por error había desviado las comunicaciones hacia una computadora que no debía estar activa. Era como si la nave hubiera decidido buscar un refugio en su pasado tecnológico.
un acto casi poético, pero lleno de riesgos. Con esta hipótesis en mente, los ingenieros enviaron nuevos comandos. La idea era simple en su ejecución, pero arriesgada: instruir a la nave para que retomara el sistema correcto de procesamiento. Pasaron días de incertidumbre mientras esperaban una respuesta. Finalmente ocurrió un pequeño milagro. Los datos comenzaron a fluir nuevamente de manera coherente. La Voyager 1 había vuelto a la normalidad. A pesar de este logro, quedó una pregunta flotando en el aire. ¿Qué provocó esta anomalía en primer lugar? Este evento reveló la resiliencia tanto de la tecnología como de las mentes humanas que la controlan. Sin embargo, también dejó claro que los desafíos no terminan aquí, porque además de los problemas técnicos, los mensajes recientes de la Voyager 1 contenían algo más, algo que iba más allá de la ciencia conocida. La sensación de que estábamos a punto de enfrentarnos a un descubrimiento que redefiniría nuestra visión del universo comenzaba a crecer. Pero para entender la magnitud de este misterio, primero necesitamos explorar el concepto que podría darle sentido: la teoría del todo. ¿Puede la ecuación de Dios explicar lo imposible? Desde hace siglos, los científicos han buscado una respuesta unificadora para las fuerzas que rigen el universo. Albert Einstein dedicó sus últimos años a intentar crear una teoría que combinara la relatividad general con las leyes de la mecánica cuántica. Sin embargo, su búsqueda quedó incompleta. Décadas más tarde, Michio Kaku retomó esta visión y propuso una idea revolucionaria: la teoría de cuerdas. En palabras simples, esta teoría sugiere que los componentes más fundamentales del universo no son partículas diminutas, sino pequeñas cuerdas unidimensionales que vibran a diferentes frecuencias. Cada frecuencia corresponde a una partícula distinta, y juntas forman la sinfonía que constituye nuestra realidad. Pero ¿cómo encaja esto con lo que la Voyager 1 ha encontrado en su viaje? Según Kaku, la teoría de cuerdas podría ser la clave para entender no solo las fuerzas fundamentales, como la gravedad y el electromagnetismo, sino también fenómenos inexplicables como los mensajes anómalos de la Voyager 1. ¿Podrían estos datos ser una manifestación de dimensiones adicionales predichas por la teoría? Tal vez las cuerdas vibrantes no solo forman la materia que conocemos, sino que también ocultan puertas hacia realidades que apenas comenzamos a comprender. Por otro lado, la ecuación de Dios, como Kaku la llama, plantea preguntas filosóficas profundas. Si lográramos unificar todas las fuerzas bajo un solo marco, ¿estaríamos más cerca de entender el propósito del universo? ¿Es posible que esta búsqueda revele la existencia de un creador o de una intención superior detrás de todo lo que conocemos? Mientras estas preguntas resuenan en las mentes de científicos y filósofos, la conexión con la Voyager 1 se hace cada vez más evidente. Si la teoría de cuerdas es cierta, entonces el espacio profundo, donde la nave continúa su travesía, podría ser el escenario perfecto para encontrar evidencia que la respalde. Tal vez los datos inexplicables que transmiten sean un eco de algo más grande, un atisbo de las verdades que subyacen en las dimensiones ocultas del cosmos. La posibilidad de que la Voyager 1 esté interactuando con fuerzas más allá de nuestra comprensión es a la vez fascinante y aterradora. Pero antes de responder a estas preguntas necesitamos volver a los hechos concretos: los datos científicos recopilados por la nave y cómo podrían transformar nuestra visión del universo. Un descubrimiento que podría cambiarlo todo. A más de 22.000 millones de kilómetros de la Tierra, la Voyager 1 seguía enviando señales extrañas, pero esta vez algo había cambiado. Lo que parecía ser una transmisión normal estaba cargada de un misterio profundo, uno que desafiaba nuestra comprensión más básica del universo. ¿Cómo era posible que una nave tan pequeña, diseñada para explorar los límites del sistema solar, pudiera encontrar algo que ni siquiera encajaba en las teorías científicas más avanzadas? ¿Había encontrado la Voyager 1 una fuerza desconocida, una que estaba más allá de lo que nuestra ciencia podía explicar? ¿O tal vez había tropezado con el vestigio de una civilización que se encontraba a años luz de distancia, esperando ser descubierto? Los científicos de la NASA estaban desconcertados. A medida que analizaban los datos, se dieron cuenta de que las señales contenían patrones extraños, casi como si estuvieran formadas por piezas de un rompecabezas imposible de armar. Las lecturas no encajaban en ninguno de los marcos de referencia que la humanidad había construido sobre las leyes de la física. ¿Podría esta pequeña nave haber interactuado con un fenómeno tan extraño y complejo que desafiará toda lógica? Mientras unos insistían en buscar explicaciones naturales,
Otros no podían evitar pensar que tal vez lo que la Voyager 1 había encontrado era algo completamente nuevo, algo que nos obligaría a reconsiderar nuestras creencias sobre el cosmos y nuestra existencia misma. ¿Estaba la nave recibiendo señales de una civilización alienígena? Lo más inquietante llegó cuando los datos indicaron que la nave había cruzado una región del espacio donde las mediciones del campo magnético y las partículas de energía cósmica eran completamente diferentes a lo esperado. Este cambio, que no solo era inesperado sino también sorprendente, generó una oleada de teorías científicas. Algunos sugirieron que la nave había entrado en una zona donde las leyes de la física no se aplicaban de la misma manera. Era como si la Voyager 1 estuviera viajando a través de una dimensión desconocida, un lugar en el que nuestra comprensión actual simplemente no encajaba. ¿Qué significaba todo esto? La magnitud de este descubrimiento era tal que no solo planteaba preguntas sobre las fronteras del espacio, sino también sobre los límites de la ciencia misma. Si la Voyager 1 estaba siendo afectada por una energía inexplorada, ¿podría eso significar que la naturaleza del universo es mucho más compleja de lo que imaginamos? Este hallazgo no solo desafiaba nuestras teorías físicas, sino que también parecía abrir una ventana a lo desconocido, algo que hasta ahora solo habíamos soñado explorar. La Voyager 1 no solo estaba enviando información, nos estaba enviando señales de algo mucho más grande, algo que podría redefinir nuestra comprensión del cosmos. Este misterio no pasó desapercibido para el público. La posibilidad de que una nave creada por el ser humano estuviera interactuando con fuerzas extraterrestres o fenómenos fuera de nuestra comprensión despertó la imaginación colectiva. Las imágenes del espacio profundo con sus galaxias lejanas, estrellas distantes y campos infinitos de vacío se convirtieron en símbolos de lo que aún está por descubrirse. ¿Estamos ante un contacto con algo mucho más grande que nosotros? Y aunque la especulación estaba a la orden del día, los científicos sabían que tenían que ser meticulosos en su análisis. Cada bit de información transmitida por la nave debía ser estudiada con una precisión nunca antes vista. Cada anomalía, cada pequeño cambio en los datos, tenía el potencial de revelar algo revolucionario. La comunidad científica comenzó a preguntarse si este descubrimiento tenía relación con las teorías más avanzadas de la física, como las que Michio Kaku había propuesto durante tanto tiempo. ¿Estamos finalmente ante la evidencia de que algunos habían soñado con encontrar? Las posibles conexiones entre este fenómeno y las ideas sobre la estructura misma del universo nos llevarán a repensar las leyes fundamentales que rigen todo lo que conocemos. Este enigma nos abre una puerta a un futuro desconocido, donde las teorías más antiguas pueden desmoronarse y donde una nueva era de descubrimientos está a punto de comenzar. Voyager 1 ha comenzado una conversación con el universo, y lo que descubrimos a continuación podría cambiar el curso de la ciencia para siempre. ¿Estamos frente a la evidencia de vida extraterrestre? Mientras los científicos de la NASA analizaban los últimos datos transmitidos por la Voyager 1, una posibilidad inquietante comenzó a tomar forma, una que hasta ese momento había permanecido como una especulación lejana. ¿Y si no estamos solos? El espacio profundo, con su inmensidad insondable y su vastedad inexplorada, siempre ha sido un misterio para la humanidad. Desde su lanzamiento en 1977, la Voyager 1 ha sido la primera y única nave humana en aventurarse más allá de los confines de nuestro sistema solar. En su travesía, ha recorrido distancias inimaginables, llevando consigo la esperanza de encontrar respuestas a preguntas que nos hemos hecho durante siglos. Y ahora, después de más de 4 décadas en el espacio, los datos que está enviando podrían ser la clave para entender si estamos solos en el universo o si, por el contrario, hemos sido observados o incluso contactados por una civilización mucho más avanzada. A medida que los datos continuaban siendo examinados, los patrones extraños y las lecturas inexplicables comenzaron a sugerir algo que desbordaba cualquier expectativa. Los científicos habían encontrado anomalías en los datos que no podían ser fácilmente explicadas por los fenómenos naturales conocidos. Las lecturas del campo magnético de la Voyager 1 mostraron variaciones inusuales que no coincidían con lo que se esperaba de un entorno espacial tan distante. Pero lo más desconcertante fueron las partículas de alta energía dispersas de forma impredecible, que no seguían los patrones naturales que se habían registrado en el espacio profundo hasta entonces. Este tipo de dispersión parecía más un tipo de interacción deliberada que el simple azar de un accidente cósmico. Las lecturas no solo eran inusuales, sino que parecían ser demasiado complejas y organizadas para ser simplemente fenómenos naturales.
Esto llevó a los científicos a replantear lo que creían saber sobre el espacio profundo. ¿Podría ser que lo que estamos viendo no sea un fenómeno natural? ¿Y si, en lugar de una anomalía del entorno, la Voyager 1 habría captado señales de algo más? La posibilidad de que estemos ante un contacto extraterrestre dejó de ser una especulación lejana y comenzó a tomar forma como una hipótesis real. A pesar de que los científicos seguían buscando explicaciones naturales, no podía ignorar el hecho de que los datos eran lo suficientemente raros y complejos como para indicar que algo más, algo no comprendido, podría estar ocurriendo. Algo o alguien podría estar respondiendo a nuestra presencia en el universo, algo que desafiaría todo lo que sabemos sobre la vida, la inteligencia y el cosmos mismo. Por otro lado, otro dato obtendrá aún más. Los últimos registros mostraron cambios en la velocidad de transmisión de los datos, como si la señal estuviera siendo alterada o modulada por algún factor externo. Esta variación no se podía explicar únicamente por la distancia a la que se encontraba la nave, ni por la naturaleza del equipo de transmisión. Las fluctuaciones eran demasiado marcadas y demasiado específicas para que pudieran ser causadas por errores técnicos o fenómenos naturales. Parecía que alguien o algo estaba interfiriendo en la señal, modulando las transmisiones de manera deliberada. Este tipo de manipulación no solo desconcertaba a los científicos, sino que también desataba una serie de preguntas sobre las posibilidades de vida inteligente fuera de nuestro planeta. Mientras el equipo de la Voyager 1 se enfrentaba a esta incógnita, la comunidad científica se sumergió en la fascinación de las infinitas posibilidades que se abrirían. El público, que había seguido con emoción cada uno de los avances de la misión, comenzó a soñar con nuevas teorías. ¿Estamos realmente siendo contactados por una civilización avanzada? Las representaciones artísticas de civilizaciones extraterrestres, de naves avanzadas cruzando las estrellas y de escenarios cósmicos llenaron los titulares de los medios y capturaron la imaginación de millones de personas. Pero este no era solo un juego de teorías o especulaciones. Se trata de un llamado urgente a expandir nuestras fronteras intelectuales y a replantear nuestras creencias fundamentales sobre la vida en el universo. Lo que parecía un misterio científico pronto se transformó en algo mucho más grande, un descubrimiento que podría cambiar para siempre la forma en que entendemos el universo y nuestro lugar en él. Este hallazgo no solo era fascinante, sino también aterrador. Sí, de hecho, estamos ante un fenómeno que desafía nuestra comprensión actual. Esto podría implicar que las fuerzas y las leyes del universo son mucho más complejas de lo que pensábamos. ¿Estamos frente a la evidencia de vida extraterrestre? ¿Es posible que la humanidad no esté sola en este vasto y enigmático cosmos? Aunque aún no tenemos respuestas claras, los datos están comenzando a abrir nuevos caminos en nuestra búsqueda de entender el universo. Este descubrimiento, por más desconcertante que sea, es solo el comienzo de lo que podría ser una revolución científica. Voyager 1, que fue lanzada con la intención de explorar los confines del sistema solar, ahora nos enfrenta a una nueva y mayor misión: entender lo que ocurre más allá de lo que conocemos. Sin embargo, antes de apresurarnos a sacar conclusiones precipitadas, debemos volver a los fundamentos de la exploración científica, revisar las leyes de la física y examinar minuciosamente lo que realmente significan estos hallazgos. Esta búsqueda, aunque llena de incertidumbres, podría ser el punto de partida para un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. Un encuentro que redefine nuestro lugar en el cosmos. A medida que los científicos continuaron analizando las señales transmitidas por la Voyager 1, quedó claro que lo que estaban enfrentando no era un simple fallo técnico ni un fenómeno ordinario del espacio. Todo indicaba que la nave había interactuado con algo completamente fuera de nuestra comprensión. La pregunta que recorría las mentes de los expertos era inevitable: ¿qué significa este encuentro para la humanidad? Los datos más recientes ofrecían indicios perturbadores. Entre las transmisiones normales aparecían patrones que no se repetían, como si fueran mensajes codificados. Estas señales parecían estar moduladas de manera deliberada, algo que no se espera de los fenómenos naturales. Más aún, las alteraciones en el campo magnético y las partículas energéticas detectadas no se ajustaban a ningún modelo físico conocido. La posibilidad de que la Voyager 1 hubiera tocado algo más allá de nuestras leyes naturales ya no parecía una idea descabellada. Los expertos comenzaron a trabajar con un nivel de urgencia sin precedentes. ¿Podría esta nave, diseñada hace más de 4 décadas, ser la primera en establecer contacto con una civilización extraterrestre o detectar una forma de energía completamente nueva? Las implicaciones eran enormes. Si este fenómeno era de origen inteligente,
¿Querría comunicarse? ¿Qué intentaba decirnos? Por otro lado, este hallazgo planteó preguntas profundas sobre el propósito de la exploración espacial. Durante siglos, los humanos hemos mirado hacia el cielo con esperanza, buscando respuestas sobre nuestra existencia y lugar nuestro en el universo. Ahora, con la Voyager 1 enviándonos mensajes desde lo desconocido, parecía que el universo estaba respondiendo. ¿Pero estábamos listos para entender lo que decía? A medida que las investigaciones avanzaban, la comunidad científica se enfrentaba a un dilema. Mientras algunos pedían cautela y análisis meticuloso, otros argumentaban que este era el momento de ser audaces, de ampliar los límites de nuestra imaginación y aceptar que estamos al borde de un descubrimiento revolucionario. ¿Qué pasaría si no actuábamos con rapidez y perdíamos la oportunidad de entender este evento único? Sin embargo, había una certeza. Este encuentro marcaba un antes y un después en la historia de la exploración espacial. No solo por las preguntas que planteaba, sino también por el recordatorio de nuestra fragilidad frente a la inmensidad del cosmos. Imágenes del espacio profundo, donde las estrellas parecen infinitas y el vacío insondable, nos recordaban que, aunque pequeños, somos capaces de construir máquinas que llegan a los confines de lo imaginable. Finalmente, los científicos decidieron enfocar todos sus recursos en entender el fenómeno. Mientras los datos seguían llegando, un sentimiento de humildad se extendía entre ellos. Este momento, lleno de asombro y expectativa, simbolizaba algo más que un descubrimiento. Era un recordatorio de que el universo siempre guarda secretos que esperan ser revelados. Este no es el final de la historia. Es solo el comienzo de un nuevo capítulo, donde los límites entre lo conocido y lo desconocido se difuminan, y las preguntas sobre nuestro lugar en el cosmos adquieren un significado más profundo. Voyager 1, con su solitario viaje hacia el infinito, nos ha demostrado que el verdadero misterio del universo no está en las respuestas que encontramos, sino en las preguntas que aún no sabemos cómo formular.